Hola, soy Fernanda Hernández, hablando por parte de la editorial Universidad de Guadalajara y estamos muy agradecidos con la FILEI que en su 10ª edición nos abrió este espacio para hablar de Mentiras que no te conté, que es el ganador del Premio Nacional de Cuento Juan José Arriola 2021, escrito por Elma Correa. Elma es narradora, escribe cuento y crónica, coordina un encuentro internacional de escritores en Baja California y gestiona la cuenta de Instagram Habitaciones Propias, una comunidad virtual donde las mujeres del mundo comparten los espacios donde crean. Es licenciada en Lengua y Literatura de Hispanoamérica, maestra en Estudios Socioculturales y actualmente está por terminar el doctorado en Sociedad, Espacio y Poder. Escribió Que parezca un accidente y vive en Mexicali con sus 3 gatos, Calipso, Perec y Molor. Y Mentiras que no te conté lo pueden encontrar en nuestra página que es editorial.udg.mx. Hola Elma, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar la invitación, de que estemos aquí entrevistándote por parte de la Universidad de Guadalajara. Estamos muy felices y pues para hacer esto en el marco de la FILEI, la entrevista de Mentiras que no te conté, que fue el premio que ganaste el año pasado, el premio Juan José Arriola. Entonces, pues nada más hacerte unas cuantas preguntas, primero sobre el libro, luego tu proceso creativo. Y de nuevo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por el interés en el libro. Estoy muy emocionada de contestar esas preguntas. Qué nervios. Yo te leí, pero bueno, estas preguntas creo que fueron también como del público, entonces vamos a empezar con ellas. Primero, platícanos un poco de qué va Mentiras que no te conté. Es un libro de cuentos de mujeres del norte. Decidí, porque yo quise, fue algo que tomé una decisión consciente y política, por llamarla de alguna manera, de que los personajes principales fueran todas mujeres, de que se tratara de la experiencia de las morras en el norte, ¿no? Y pues nada, son morras tristes, neuróticas, con amigas que las sostienen. Muy bien. ¿Y por qué el título de Mentiras? ¿Las historias sí son acerca de mentiras, como dice el título? No, no, para nada. Bueno, ficcionar es un poco mentir, ¿no? Pero más bien, sabes que me gustan los títulos, según yo, no sé si lo logro o no lo logro, pero me gustan los títulos como que generen poquita curiosidad, ¿no? Que hagan que los lectores, que los potenciales lectores se acerquen al libro. El anterior se llama Que parezca un accidente, y los cuentos no tienen nada que ver con accidentes, literalmente, ¿no? Sí, bueno, creo que es súper acertado eso porque tu libro ha estado circulando mucho sí, con los universitarios y también con morras. Yo tengo un club de lectura y lo hemos leído, lo hemos comentado y el título es algo que llama mucho la atención. Mucha gente me dijo, es que solo leí el título y me gustó, y creo que te lo comentaron en la Feria del Libro también, en la de Guadalajara, que algunas personas no te conocían y compraron el libro porque les gustó mucho el título que tiene. Entonces. Es lo que es una maravilla, porque sabes que soy horrenda para poner títulos en mis cuentos. Siempre sufro mucho cuando tengo que titularlos, pero bueno, qué bueno que hacerte. Sí, muy acertado. ¿Y cuánto tiempo te tomó escribir y luego ya como finalizar Mentiras que no te conté? Yo creo que fue un proceso de poco menos de un año. Empecé a escribir estos cuentos como en el verano de 2020, cuando estábamos a full con la pandemia, cuando estábamos como en el peor momento, totalmente encerrados, no podíamos salir acá, digo, creo que en todo el país, ¿no? Pero en Baja California, particularmente en Mexicali, se sentía como una cosa de ciencia ficción, o había toque de queda, cerraron la frontera, había policía y soldados en las calles, ¿no? Era como una cosa tremenda, ya saben, se acabó el papel de baño. Una cosa así apocalíptica. Entonces no podíamos asomar la nariz, ¿no? A la que duré más de 6 meses sin ver a mi mamá, por ejemplo, ¿no? Era así como una cosa totalmente de un encierro absoluto, ¿no? Y eso impidió que
avanzara con mis estudios doctorales, ¿no? Que era el semestre en el que tenía que hacer trabajo de campo. Entonces, pues no lo logré y no podía avanzar como en algunas cosas. Y entonces decidí sacar textos que tenía pendientes, ¿no? Yo no soy una escritora de tiempo completo. Soy una morra como, digo, soy una chava con privilegios, tengo acceso a la educación superior, estoy cursando un posgrado, pero en muchos sentidos no tengo como otros privilegios de clase, ¿no? Entonces tengo que trabajar un montón, tengo un hijo, tengo 3 gatos que por aquí andan haciendo un desastre y ruido y cosas. Y entonces no estoy todo el tiempo escribiendo, ¿no? Entonces lo que hago es como tomar notas, hacerme audios de cosas que se me ocurren, que pueden funcionar, y cuando tengo un momento, cuando le puedo arrancar tiempo al día, entonces ya escribo, ¿no? Y eso fue lo que pasó. Dije, si no es ahorita, no voy a sacar estos cuentos. Y eran cuentos, eso, de notas que había hecho, de cosas que se me habían ocurrido. Los escribí como, yo creo, sí, sería todo el verano 2020, todo 2022. Y empecé las correcciones a principios de 2021. Quedaron listos los cuentos, no estaban pensados para hacer un libro, no estaban pensados para el Arreola, simplemente eran cuentos que me urgía escribir, que yo quería escribir, porque sí, y resultó que quizá porque los escribí en un periodo de tiempo como juntos, no sé, ¿no? Pero que tenían algo que los hacía funcionar como compilación. Tenía otro par de cuentos que había escrito antes, el de las morras de Tijuana, el de la maldición del corazón Cicuacua, lo había escrito a principios de 2020, antes de que pensáramos en la pandemia y eso. Eh, y, y nada, tengo amigos y amigas del medio que me ayudan y que me rebotan textos y que nos leemos y tal. Y un amigo muy querido, Antonio León, saludo bebé si estás por ahí, me convenció de enviarlo, porque fue como una cosa de timing, ¿no? Terminé lo que yo no sabía que era un libro y resultó que sí funcionaba como libro y sale la combo, ¿no? Entonces, pues mandé. Es la primera vez que concurso en algo. Nunca había mandado a concurso. Wow. Pues bueno, yo lo sentí como que sí estaba planeado para estar todos juntos. O sea, como que desde el principio lo habías planeado así, eh, pero bueno, funcionó muy bien. Y la siguiente pregunta justo es, ¿qué te inspiró para escribir esto? Y ahorita por lo que dices de que grababas audios y alguna idea la tenías, la guardabas, luego ya la ibas como procesando más, pero ¿crees que también parte de la pandemia te impulsó o hizo que, sí, que tuvieras esta urgencia de escribir y de publicar estos libros y te inspirara aún más? ¿O cuál fue tu inspiración? ¿Solo como estas cosas que recogías en lo cotidiano o de dónde surgió esta urgencia? Mira, yo sinceramente no creo mucho en la inspiración, como esto que te toque ¿no? El hado y puedas producir. En mi experiencia como escritora, lo que funciona es el trabajo, pues, ¿no? Sentarte a escribir, sentarte a llenar la página, a desarrollar la anécdota, a articular la trama, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver, ¿sabes? Con una cosa de ser morra, porque, o sea, siento que los vatos tienen todo el tiempo del mundo para, no pensar en sus historias y eso, y dejar que llegue la inspiración y así, y nosotras no, en general, todas las morras, y bueno, te digo yo, trabajo, estudio, atiendo mi casa, yo lavo mis trastes, cocino mi comida, ¿no? Entonces, en esa cotidianidad siempre llena de cosas, no sé, coordino un encuentro de escritores también, hago como mucha gestión acá, doy talleres, entonces no tengo tiempo de tener inspiración, ¿no? De lo que tengo urgencia es de imaginar cosas, de ir rescatando cosas del mundo, de lo que leo, de lo que escucho, de los chismes que me cuentan. No como anécdotas, ¿no? Sino como, no son como anécdotas que después desarrollo, sino como cuestiones de la experiencia, ¿no? Cosas como, no sé, esas cosas que todos hemos sentido, ¿no? De celos, envidia, a todos nos han roto el corazón, ¿no? Y creo que de esas cosas son de las que me gusta hablar, pero en términos de
oficio más que de inspiración, ¿no? Sentarme a escribir. Muy bien. ¿Y los cuentos que escribiste están basados en morras de la vida real o como más algo que tú hiciste en tu cabeza? Sí, no, no, para nada. Digo, tendrán poquito de todo, ¿no? Un poquito de mí, un poquito de mis amigas, Ajá. un poquito, claro, no surge, la ficción no surge así, de la nada, porque vivimos en lo concreto, en la realidad material, ¿no? Pero no, todas las situaciones son totalmente ficticias, todos los personajes son totalmente inventados, si se parecen a la realidad es porque, pues bueno, esas cosas pasan, ¿no? Sí, porque lo vives y es inevitable poner algo de eso, pero... ¿Y consideras que hay un cuento como más, o sea, representativo de Mentiras que no te conté? Así el que digas, ese como que tal vez te hizo pensar ya, esto se puede considerar un libro, o el que sea más, pues sí, más representativo de esto. Creo que no. Fíjate que hay como, ¿qué será? O sea, lo que yo quería hacer era como estos cuentos de mujeres, ¿no? Estos cuentos de morras y estos cuentos de morras en, en un contexto particular. Pero sé que hay unos cuentos en donde no se nombra, ¿no? No sé, en el primer cuento del libro no, pues no se sabe dónde están pasando las cosas, simplemente, bueno, en un gimnasio, pero no en qué ciudad ni nada, ¿no? Y luego hay como otro par donde no, en Fantasmas me parece que también no hay como, no se enuncia el espacio geográfico. Y luego están los otros donde está Mexicali, donde está Ensenada, donde está Tijuana, San Diego, el Valle de Mexicali, ¿no? Que a mí me gusta mucho el western, entonces sabía que tenía que escribir un cuento como de morras en una zona rural, que es muy específica también acá, ¿no? Y nada, simplemente quería como alternar eso, ¿no? ¿Sabes? Hay una cosa con la que siempre he tenido bronca, que es como con la cuestión de la universalidad. Yo sentía cuando empecé a escribir, yo no quería que me encasillaran como una autora del norte. Entonces mis primeros cuentos no tenían lugar. Es decir, claro que eran en el norte, claro que eran en la frontera, pero yo no lo enunciaba, no me prohibía a mí misma decirlo porque no quería que dijeran, mira, otra que se va a meter, ¿no? Como al show del norte. O no escribía directamente del narco, no escribía como de ciertas cuestiones porque tenía como una pretensión de universalidad, pues, ¿no? Y después entendí con el tiempo y cuando me permití hacer lo que yo quise, ¿no? Que fue como este libro, estos cuentos sueltos primero y que después se hicieron el libro, resulta que de modo natural lo que a mí me interesa es esto, la experiencia de las mujeres en el norte y que esa experiencia, a pesar de estar anclada en un contexto, en una circunstancia, en una situación muy específica, sí puede ser universal también, ¿no? Porque las mujeres vivimos un montón de cosas en todas partes, ¿no? Entonces, creo que más bien hay cuentos que me dan más risa que otros, que era también una cosa que me interesaba mucho divertirme, pero no siento que, creo que de pronto pareciera que Fantasmas articula el libro, porque hay como una frasecilla ahí que habla de mentir y de decir mentiras, pero la verdad, ya tenía el título antes de la última revisión que le di a ese texto y pensé mucho en quitarla o en dejarla, pero sentía que funcionaba para el relato y que funcionaba sobre todo para el personaje, ¿no? Entonces la dejé y ya. Total, los lectores van a decidir lo que quieran y yo no lo puedo controlar y me gusta mucho, ¿no? Que las lecturas sean múltiples y diversas. Sí. Y una pregunta que tiene que ver con esto, que ya nos platicaste mucho, condición femenina que te gusta narrar. ¿Cuál sería otro denominador común en los cuentos, además de la condición femenina? ¿O consideras que eso es lo que rige los cuentos?
Ay, qué nervios, no sé. Creo que sí, creo que, que la condición femenina, el norte como un escenario, como un contexto particular, pero creo que también la violencia, las, las diversas violencias que nos están atravesando todo el tiempo, ¿no? Desde la violencia directa, concreta en el cuerpo, pero también como las violencias simbólicas y, ¿por qué no?, las violencias emocionales, ¿no? Sí, sí, creo que, bueno, al leer tus cuentos, a mí lo que me pasó es que siempre había como, no sé, esta sensación agridulce, porque, como dices, algunas partes me hacían reír, pero luego, después de reírme, como que se me ponía la piel chinita de lo que seguía, y entonces me sentía como de, y así, creo que así se siente vivir en México, por lo que decías de la universalidad, así se siente vivir en México y ser morra y experimentar tantas cosas que tal vez nos podría parecer que solo se viven como en Latinoamérica, como todas estas violencias, pero creo que hablar de ellas, pues al final es como un deber un poco social al ser escritora y que te lleva a otros lados del mundo, aunque no lo creas, ¿no? Porque las violencias tal vez no se vivan justo igual como las vivimos en México, pero pues siempre están para las mujeres. Claro, sí, es una cosa interesante esto del deber ser, ¿no? Como del deber de la literatura, si la literatura o el arte en general tienen una función social o no, si solo se trata de la experiencia estética, de la belleza, ¿no? Yo sí creo que como morra, que no está en el centro, morra sin privilegios de clase, yo sí tendría que no hablo del resto de las morras, ¿no? Pero yo sí hay cosas de las que no puedo alienarme o disociarme, ¿no? Hay cosas de las que tengo y quiero hablar, ¿no? Claro. Tengo que, perdón, no, me faltó. Tengo que y quiero hablar de ellas, ¿no? Sí. Y eso no particularmente te encasilla, ¿no? En ser la escritora del norte que hable del narco y demás, porque pues al final estás hablando desde tu sentir y bueno, con tu, pues, con tu estilo también. Y bueno, ahora pasando un poco a tu proceso creativo, ¿nos podrías compartir cuáles consideras que son tus fortalezas y también tus debilidades como escritora? Híjole, ¿qué serás? Bueno, no sé, si será una fortaleza, pero a mí me dan mucha risa mis chistes y yo creo que es muy importante. Ay, Calipso, perdón por la cola de mi gatito. Pichucho. Está enfermo, ayer estuvo en el hospital, entonces por eso lo voy a dejar estar aquí con nosotras. eh, Cali. Creo que es muy importante desacralizar la literatura, ¿no? Como todo, que la literatura tenga que ser siempre como súper seria, ¿no? Aunque hable de temas como muy serios, yo creo que sí es importante no sé, pues que se relaje, ¿no? Que se relaje la literatura, que se relaje el arte, que creo que a través del humor podemos poner en evidencia un montón de cosas de la condición humana que son interesantes y que son importantes y que no tienen, que no necesariamente tienen que abordarse desde lo trágico, ¿no? Desde el drama, desde querer así, como la Rosa de Guadalupe, estar haciendo llorar siempre o dar un mensaje siempre, ¿no? Entonces, por un lado creo que el hecho de que, no digo que soy simpática, ni que soy Sí divertida, eres, pero pero que bueno, que los cuentos, a mí me parece que los cuentos tienen algo de humor encadenado ahí, pues, ¿no? Y por el otro, quizá, no, que digo, creo que eso sería algo positivo. Y una deficiencia, digo, tengo muchísimas deficiencias como narradora y como persona también, pero tengo eso calidad no las moral. tienes que platicar si quieres. Pero me parece que a veces abuso de la acción
O sea, yo sí creo que en un cuento tienen que pasar cosas, ¿no? Que si en un cuento no pasan cosas, entonces no es un cuento. Entonces es otro tipo de texto que es muy valioso y que está muy bien que se escriba de como cosas que tienen que ver como con el lenguaje o así o tal, pero que si no hay acción propiamente, pues híjole, ¿no? Pues entonces escribe tu ensayo de lo que quieres o escribe esta otra cosa que te interesa, pero que en un cuento tienen que pasar cosas. Pero a veces en mis cuentos pasan demasiadas cosas, ¿no? Hay como muchos estímulos uno tras otro y a lo mejor eso puede resultar cansado tal vez, pero vaya, me gusta, por eso lo hago, ¿no? Pero sí creo que puede ser una experiencia para los lectores que no a todos les va a encantar, ¿no? Y está bien que haya opciones. Sí, está bien, tal vez como muchos knockouts en vez de solo uno, pero digo, hay lectores para todo y está bien Sí. que lo sepas. Y otra pregunta que hicieron, que tiene que ver un poco con lo que dijimos ahorita del deber ser, pero tal vez nos puedas explicar un poco más. ¿Cuál es tu propósito aquí sí personal de compartir lo que escribes? No era terapia. Ah. Evitar la terapia. No, pues, mira, yo siempre supe que quería ser escritora. Parece como una cosa así, súper cursi, pero desde que aprendí a leer, supe que no quería hacer otra cosa en el mundo. Cuando estaba morrilla, estaba súper chiquita, aprendí a leer. Mi mamá me leía antes, ¿no? Y entonces a mí me emocionaban mucho esas historias. Luego aprendí a leer yo y lo único que hacía era leer. Porque decidí que la realidad apestaba, entonces quería vivir en esas historias y en esos mundos de fantasía y luego fui creciendo y leyendo otras cosas, teniendo acceso a como a literatura formal y tal. Eh, y de modo natural eso, leer tanto me llevó a la necesidad de expresar cosas también, ¿no? Yo también quería decir cosas, no sabía si eran importantes, si era como, si a quién le importaba lo que yo tenía que decir, pero sabía que era posible decir eso, ¿no? Eso que veía o eso que sentía o no sé. Y pues ya nada, fui a la escuela de letras y tal, empecé a tomar talleres este, y, y escribo como no para no como para expresar mis sentimientos y eso, no eso que lo hagan los poetas. Yo creo que eh, escribo para entender cosas, ¿no? Para poner, alguien dijo una vez, no sé de quién es la cita, pero que todo cobra sentido si lo pones en un cuento, ¿no? Entonces, pues yo me lo creí y empecé a poner las cosas que vivía, que sentía, que miraba o que me interesaban o que me angustiaban en cuentos, ¿no? Y sí, fíjate que de pronto, que de pronto cobraban sentido, ¿no? Había como un orden. Creo que la escritura, la literatura, el lenguaje mismo ordena el caos, ¿no? Entonces, va un poco por ahí, creo. Sí, tal vez podría ser que el proceso pareciera un poco caótico, pero luego al momento en que algo ya se materializa, te puedes, como dices, entender mejor y entender el mundo que te rodea y un poco empezaste a escribir por la convicción que tuviste desde niña, ¿no? Oye, ¿y cómo sabes cuando un cuento ya está listo? Cuando dices, ya me gustó, ya está chido, ya todo listo. Nunca. Soy súper neurótica. Nunca, nunca, nunca. Por mí yo seguiría tachando, reescribiendo, cambiando, corrigiendo y al final tirando el texto porque no sirve para nada, ¿no? Ese tipo de escritora soy. No puedo, no, nunca me he enamorado de mi hermosa escritura y eso es, creo que es bueno porque soy como muy autocrítica, pero también me provoca mucha ansiedad. También lo padezco mucho, pero lo que me ha ayudado un montón es no creerme tampoco esta cuestión como de la escritura como un hecho solitario, ¿no? Como un acto donde el artista está frente a la hoja en blanco. No, a mí me parece que la escritura en muchos sentidos también es una cosa muy social, ¿no? Hasta comunitaria, ¿no? Me parece que el trabajo de taller donde estás revisando, socializando,
intercambiando los textos, la opinión externa, la lectura externa es como lo más positivo del mundo. Y en ese sentido, como te comentaba, tengo mis amigues que son adoradísimos y que me leen y me ayudan y a veces me dicen, ay, ya loca, ¿no? Ya quedó, va. Sí, como dejarte también ayudar y saber, creo también eso que dices, Siempre. ¿no? El texto existe cuando el otro lo lee, porque si no, pues solo te quedas tú aquí como en lo personal y haciendo y rehaciendo, y entonces, pues no, la verdad es que la lectura y el cuento existe cuando el otro entra y puede interpretarlo también. Sí. Y otra pregunta que hicieron, que bueno, no sé, por lo que dijiste que a ti sí te gusta como sentarte y escribir y trabajar la escritura, pero ¿qué opinas de la procrastinación? ¿Te pasa? De la procrastinación. Soy la reina de la procrastinación. Soy capaz de hacer cualquier cosa, cualquier cosa. Limpiar el piso con un cepillo de dientes. Antes de tener que hacer cualquier cosa que sí tenga que hacer, ¿no? No sabes cómo estoy sufriendo con la tesis del doctorado y me pasa con los cuentos, o sea, los tengo en la cabeza, pienso mucho en las tramas, pienso en los personajes, pienso en los temas que quiero abordar y estoy como haciendo mis cosas del día y estoy dando clase y estoy trabajando y estoy haciendo lo que sea pensando en eso. Y, y solo hasta que es inevitable, hasta que ya tengo que hacerlo, entonces me siento y no me levanto hasta que no queda, ¿no? Entonces, así digo, no es sano, no lo hagan, no, no está bien, pero así es como funciona. No sé, yo creo que el día que pueda siempre estar escribiendo nada más, ser como ese ideal de autora que lo único que hace de su vida es escribir, yo creo que entonces ya podría relajarme un montón y tener como un proceso de escritura más padre, pero sí, ahorita es así. Oye, voy a tomarme la licencia de hacerte una pregunta porque pues estoy haciendo la entrevista y me gusta escribir también y con esto que dices de la procrastinación, a mí me ha pasado como que a veces tengo una idea y que digo, está chidísima y la voy a escribir y no se me va a olvidar, pero es que ahorita no puedo porque estoy, ¿no?, trabajando o haciendo otras cosas y ya en el momento que me doy el tiempo para hacerlo y para querer materializar y bajar mis ideas y al final queda algo y digo, es que qué mal, debí haberlo hecho en ese momento porque lo que pensé que estaba en mi cabeza ya no quedó como yo quería y entonces luego llega esto de la autocrítica horrible y digo, no, es que no estoy haciendo lo que tengo que hacer y debí haberlo escrito en ese instante y entonces por procrastinar no quedó como lo que quería que quedara así. Entonces, pues nada, solo como que comparto eso y no sé si tú lo sientes también. Hay todo el tiempo, pero, ¿sabes qué pasa? Bueno, a mí me ayuda mucho hacer varias versiones de lo mismo. O sea, tienes ya esa idea en la cabeza, la anotaste, la maquinaste porque estabas haciendo cosas, ¿no? Y tal, y cuando te sientas a escribir, entonces reversiónalo, ¿no? O sea, cambia el tiempo, ¿no? Si está en presente, hazlo en pasado, hazlo, si está en pasado, escríbelo en presente, cámbiale el narrador, cámbiale la persona del verbo, ¿no? Ponlo en primera persona, que te va a obligar a construir una voz de un narrador personaje, o cámbialo a tercera objetivo, o a tercera omnisciente, y esos ajustes de la misma cosa te hacen ver las opciones, ¿no? Pones en perspectiva eso que tenías en tu... Sí, eso que tenías en tu cabeza, y puedes tomar como ciertas decisiones, ¿no? Y ver qué está más chido y tal. Sí. Y al final olvidarte de tu obsesión principal, quizá, ¿no? De que Sí, quedara ¿no? de cierta forma. Y bueno, la última pregunta y mi favorita es, ¿qué le dirías a la Elma niña si pudieras hablar con ella?
¡Qué lindo! ¿Qué le diría a Elmi? No te peines nunca. No te peines nunca. No andes con ese primer novio. Dile que no, sal huyendo de ese man. Y no va a mejorar, ¿no? Las cosas no van a mejorar, pero, pero tus amigas te van a ayudar. Ay, qué bonito. Pues nada, Elma, muchas gracias por contestarnos, por compartir este espacio con nosotros. La verdad, estamos muy felices de tenerte en la editorial Universidad de Guadalajara como autora, de que seas una morra que visibilice todo esto que está pasando, que pues sí, que puedas representar un poco la literatura de morras en México y pues compartir este espacio es súper gratificante para nosotros. Vamos a seguir compartiéndote, leyendo, seguro Mentiras que no te conté va a llegar a un montón de clubes de lecturas de morras, de universitarios, también de académicos, de ferias y nada, pues el chiste creo que es conocernos mejor a través de estas lecturas y hacer las reinterpretaciones que necesitemos también para, sobre todo a las morras, ¿no? Para inspirarnos y para compartir estos procesos creativos o estos sentires, lo que nos duele, lo que nos inspira y sí que esta red se haga cada vez más grande. Muchísimas gracias, muchas gracias por el espacio, por el interés, qué bonitas preguntas todas. Y pues nada, muchas gracias. No, a ti y pues nada más agradecer a Filey y a su audiencia por darnos este espacio, por escucharnos y no se pierdan Mentiras que no te conté, seguro lo disfrutarán mucho y pues es todo. Muchas gracias.